Saludos familia MBC. Este es un domingo muy especial, el domingo de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo no celebrar? ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no adorarle si la tumba está vacía? Hoy vamos a alabarle juntos los hermanos de MBC, la Grey internacional de MBC, vamos a decirlo así, y todos nuestros amigos que se unen a nosotros y hermanos en Cristo. Sean ustedes bienvenidos. En este día me complace mucho que estemos juntos para adorar a nuestro Dios, alabarle como Él es digno de ser alabado. Vamos a orar para empezar. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque te entregaste a la muerte por cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque aún cuando nosotros éramos pecadores, tú nos amaste en esa cruz. Y por cuanto tú nos amaste primero, hemos aprendido a amarte y a amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente, amarte a ti como nuestro único Dios, como nuestro único Salvador. Tú eres nuestro Cristo, nuestro Mesías. A ti la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret, y todos juntos decimos amén y amén. Te alabamos, Señor. Te exaltamos tu precioso nombre. Maravilloso Rey. Recibe toda adoración, toda exaltación. Aleluya. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, Señor.
fondo del mar. Hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y al fondo del mar hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Libres por esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios, por tu preciosa sangre. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Magnífico Dios. En este día recibe toda gloria, toda alabanza. Magnífico Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Vio la oscuridad, tiemblan a su voz, tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día, día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande eres, Señor, maravilloso Rey. Recibe toda adoración y toda exaltación. No hay nadie como tú, Señor. Recibe toda adoración. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, vamos a decirlo. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso,
quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno eres, Señor, de recibir toda adoración por siempre y para siempre. Poder adorar a Dios es un privilegio, es un honor, es algo que Dios nos ha dado. El poder estar en su presencia y adorarle no es algo que nosotros hayamos producido dentro de nosotros, sino que al haber conocido a Jesús, saber de su gran amor y cómo lo demostró en la cruz por cada uno de nosotros, nos lleva a esa adoración profunda y nos lleva también a querer darle de lo que Él nos da cada día, darle diezmos, ofrendas, primicias, ofrendas de gratitud. ¿Cuántos han sido sanados de la COVID-19 y están dando ofrendas especiales? Y hoy día, este domingo, también damos ofrendas especiales por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Vamos a orar y a disponernos a darle a Él parte de lo que Él nos da a nosotros. Amado Señor, nunca podremos expresarte toda nuestra gratitud a ti. Señor, es una gratitud inmensa. ¿A quién más le debemos tanta gratitud? Absolutamente a nadie, porque lo que tú has hecho por nosotros, ningún ser humano lo hubiera hecho. Gracias, mi Señor. Venimos agradecidos trayéndote a ti estas ofrendas. Hemos abierto nuestros tesoros, mi Señor, para adorarte. Gracias, mi Señor Jesús. En tu nombre oramos y te traemos estos bienes. Maravilloso momento delante de Dios, en su presencia, para demostrar nuestra gratitud. No hay duda del amor de Dios, porque Jesús lo demostró en la cruz del Calvario. Está demostrado y nos lo demuestra todos los días. El amor, la gratitud, siempre necesitan ser demostrados. Y bueno, hoy día, en esta celebración de la resurrección de Jesús, tomamos nuestra Biblia en la mano para darle gracias al Señor y pedirle que nos dé revelación. Dios mío, oramos juntos. En un mismo espíritu estamos.
Señor, gracias por este libro maravilloso, por el cual tú nos hablas, nos enseñas y tu Santo Espíritu nos revela lo que tú dices. Gracias, mi Señor. Toda la alabanza, la gloria y la gratitud sea solamente para ti, porque nadie más la merece. Y te pedimos, Señor, revélanos tu palabra. Enséñanos, mi Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Hemos pasado los días previos al día de resurrección. Hemos visto cómo Jesús fue juzgado y fue hallado culpable de blasfemia y por eso lo mataron. Lo hemos visto. Y cómo lo mataron, porque los judíos lo llevaron ante la autoridad romana. Judíos traicionando a un judío. Bueno, en todas partes sucede esas cosas, ¿eh? Aún en tiempos de guerra, hay traidores a la patria, y en este caso traicionaron al Señor Jesús, no solamente Judas. Judas lo hizo personal, individualmente, pero luego el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes, los fariseos y la muchedumbre que gritó: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Todos ellos. Entonces no son solamente los romanos, los judíos, también lo mandaron a la muerte. Y Pilato, sabiendo que era inocente, aplicó la pena de muerte. Pero Jesús había muerto en la cruz delante de muchos testigos. Había gente allí. Estaba el centurión romano, estaba el grupo de soldados romanos, estaban también mirando de lejos las mujeres, 4 mujeres que fueron, quizás, bueno, los discípulos habrían visto de lejos, no dice nada los evangelios acerca de ellos, porque habían huido, se habían ido la noche que lo detuvieron. Y Pedro lo había negado. Pero Jesús murió en esa cruz y murió orando por los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y otras palabras más. ¿Y cuándo murió? Porque querían ya que murieran los presos. ¿Por qué? Los crucificados en este caso. ¿Por qué? Porque iba a empezar ya el día de reposo. Entonces tenían que regresar a sus casas, ya no podían estar fuera. Entonces, ¿qué hacían? Le quebraban las rodillas. Y para comprobar de que Jesús estaba muerto, el centurión le clavó la lanza y allí quedó la prueba de que el crucificado estaba muerto. Así fue como lo bajaron de la cruz y estaba la prueba de que estaba muerto, porque hay personas que dicen que seguramente estaba solamente desmayado o algo así. Luego también están José de Arimatea y Nicodemo, que fueron las personas que lo envolvieron en la sábana, y las mujeres que lo acompañaban. También fueron testigos que habían ido a la tumba y allí lo habían dejado bien muerto. Y no lo digo con falta de respeto, sino porque hay personas que dicen que es mentira de que había muerto. Y hay en el Antiguo Testamento, si ustedes me acompañan al libro de Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 21, 22 al 23. Vamos a leer lo que dice la ley. La ley dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir o lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado.
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta es una ley, aunque los judíos cuando daban una pena de muerte apedreaban, pero es lo que dice la ley. Ahora veamos en el Nuevo Testamento lo que dice Gálatas 3:13. Este punto es muy importante para nosotros como cristianos y para el que no lo es también, porque esa maldición la cargó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren, cómo se abre la posibilidad a todos los seres humanos, porque Jesús no murió solamente por los que somos cristianos ahora, sino por toda la humanidad, para que todos podamos recibir la promesa del Espíritu. Está con mayúscula y se está refiriendo del Espíritu Santo. Esa promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, la maldición del pecado se la llevó Jesús en la cruz del Calvario, porque Él la recibió y no la merecía, y la recibió por ti y por mí, porque por nuestros pecados había maldición sobre nuestra vida. Esa es la experiencia de los cristianos, de nosotros los cristianos. No es que nuestro Dios está muerto, la tumba está vacía, está vivo y está bendiciéndonos a todos. Jesús es el Cordero de Dios que murió en la cruz para llevar Él la maldición y no cayera sobre nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, nos dice cómo José de Arimatea, en el versículo 38, vamos a leerlo mejor. Después de todo esto, es decir, de que Jesús murió, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Probablemente Pilato estaba con mucho remordimiento y cuando le hizo esta petición, José de Arimatea, por culpabilidad, se lo permitió. Ya, llévenlo. En el versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras, muy pesado. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El monte Calvario es alto, no mucho, pero es alto, y en la parte de abajo había ese huerto hermoso de José de Arimatea. Era un hombre adinerado y era parte del Sanedrín de los judíos. Y se usaba en aquel tiempo que la gente rica, pues, cavara como una cueva para poner allí a los muertos, pero era cavada la piedra. Eran montañas de piedra
o hasta ahora es una montaña de piedra, y ahí abrieron para que varias personas pudieran ser sepultados, similar a los mausoleos que se usaban hasta hace no mucho tiempo, y era nuevo, no había nadie allí. Y se cumple aquí una profecía de que el Mesías sería sepultado entre los ricos. José de Arimatea y Nicodemo, como dije, ambos eran parte del Sanedrín que lo había juzgado y a primera instancia, ¿no? Entonces, y Pilato le concedió el que llevaran el cuerpo. Hemos hablado de las personas que estaban alrededor y cómo el centurión comprobó que estaba muerto para responder a las personas que piensan que se había desmayado. A los discípulos no se les menciona porque, como ya dije, habían huido, de acuerdo a Lucas 23 al 56. Ustedes lo pueden buscar después. No vamos a ir allí. Vamos a concentrarnos en la resurrección y en este momento en la piedra que tapaba la tumba. Porque como nosotros no tenemos sepulcros así, no nos damos mucha idea o no comprendemos del todo esa tumba. Cuando uno va a Israel puede ver el Monte Calvario y la parte superior donde fue crucificado Jesús. Y como no había tiempo de ir a otro lugar, allí nomás José de Arimatea dijo, en la tumba que yo tengo cavada, allí lo vamos a sepultar. Entonces, cuando uno va, es impresionante ver ese monte que tiene forma de calavera y aún por los agujeros que hay y todo eso, parece una calavera. Los sepulcros eran cerrados una vez que estaba el cuerpo dentro, cerrados con una mole de piedra. Era una mole porque pesaba muchísimo. Menos de 20 hombres fornidos, imposible que la movieran. Los sepulcros se cerraban de inmediato haciendo rodar esa pesadísima piedra. ¿Por qué? Lo cerraban y lo sellaban y todo eso. Para que, en primer lugar, los animales en la noche no vinieran y devoraran esos cuerpos. Y también para que el hedor no saliera. Y entonces quedaba ahí la piedra y que era muy difícil de mover, muy difícil. Esos sepulcros se cerraban con ese disco, era como un disco de piedra. Y de acuerdo al Códice de Beza de Cambridge, dice que se necesita como un grupo de 20 hombres muy fornidos para abrirla. José de Arimatea tenía muchos siervos, porque era un hombre rico. Debe haber llamado a sus siervos para ayudarlo a cerrar la tumba. Cuando el primer día de la semana fue María Magdalena y fueron otras mujeres, de acuerdo a los 4 evangelios, podemos leer que cada evangelio tiene detalles que no tiene el otro, pero todos concuerdan en el hecho de que la tumba estaba vacía. Cuando fueron las mujeres con aloes, con hierbas aromáticas, ungüentos para continuar el ritual de los judíos en relación al cuerpo de la persona fallecida. Ellas se acercaron, pero ellas iban pensando, ¿cómo vamos a quitar la piedra? No vamos a poderla quitar. Y esa era una preocupación para ellas. Ahora hablemos de la guardia romana. Una guardia romana era un grupo de soldados y que
hacían guardias. Cuando un soldado romano se quedaba dormido, el castigo era la muerte. No había nada que hacer, tenían que morir. ¿Por qué? Porque esa guardia romana, los romanos no podían fallar. Por eso eran la primera potencia mundial en ese momento, por la calidad de sus soldados. En Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62, vamos a leer. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Pilato estuvo muy ocupado esos días con los judíos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Así es que son los mismos sacerdotes, los judíos, los que lo habían mandado a matar por medio de Pilato, que piden una guardia, que alguien cuide la tumba. Esto es maravilloso, porque si no, no hubiera habido testigos, no hubiera habido testigos. Y Pilato les dijo: ahí tenéis la guardia, y asegurado como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Juan Crisóstomo nos dice: ven como ellos mismos, en contra de su voluntad, ellos contribuyeron a la demostración de la verdad. Los mismos judíos, el sacerdote, ellos mismos pidieron la guardia, pero ellos mismos, en contra de su voluntad, estaban haciendo algo que iba a ser muy importante para probar la resurrección de Jesucristo. Ellos lo hicieron. Esto es maravilloso, porque Dios es Dios. No le podemos jugar una pasada, no le podemos mentir, no lo podemos manipular, porque es Dios y Él conoce todas las cosas. Ahora vayamos al tema de los discípulos. Como dijimos, y dice también Marcos 14:50, ellos huyeron cada uno por su lado. No estuvieron los discípulos, estaban tan asustados que estaban escondidos. Ni siquiera estaban juntos cuando lo crucificaron. Judas había traicionado a Jesús y se había matado. Pedro lo había negado 3 veces y estaba llorando, estaba totalmente atormentado con lo que había hecho. No estaba para reuniones con los demás discípulos. Y ellos estaban totalmente decepcionados de Jesús, desilusionados, porque hasta tenían la ilusión de ocupar grandes puestos a su lado, porque como Él los iba a salvar, de acuerdo a su pensamiento, de la opresión de los romanos, entonces iba a ser rey, y uno quería estar a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Para qué? Para tener poder. Esos eran los discípulos. Dios mío. Cuando nosotros pensamos en tumbas y en personas que han sido tratados como que fueran muy especiales, podemos decir que tanto Confucio como Buda y como Mahoma están cada uno en su tumba. Sus mismos seguidores lo saben y van a visitar sus tumbas en las fechas que para ellos son festivas
y conmemorativas están en la tumba. Y los seguidores de ellos saben, por ejemplo, que Mahoma está en la tumba, o que Confucio o Buda está en su tumba. Pero cuando uno va a Israel y ves la tumba vacía, ¡wow! Te quedas asombrado. Asombrado es una palabra muy corta para lo que uno siente en ese lugar. Y está vacía. Y hay un letrero que dice: no busquéis entre los muertos al que vive. Las palabras del ángel. La tumba de Jesucristo está vacía. No seguimos a alguien que está muerto. Sí, murió, pero resucitó. Los cristianos no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo y que es Dios de vivos, no de muertos. Maravilloso, maravilloso. Veamos qué pasó el domingo, un día como hoy. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra removida del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Ellas son testigos, las mujeres, testigos. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya, ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. El ángel les está recordando las palabras de Jesús. Entonces ellas se acordaron de las palabras y volviendo al sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás discípulos. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstolos. Esto es maravilloso. El Señor Jesús les dio el encargo de que vayan a anunciar su resurrección. El primer anuncio de resurrección no lo dieron hombres, sino mujeres. Una gran bendición para nosotras las mujeres, porque se dice que el cristianismo no valora a la mujer. Eso no es verdad. El Señor Jesús siempre valoró a la mujer igual que al hombre, como veremos en otra prédica más adelante. Miren, la tumba vacía, los apóstoles al comienzo no le creyeron, salieron corriendo Juan y Pedro, y cuando vieron, creyeron. ¿Qué fue lo que vieron? Dios mío, es maravilloso lo que vieron. Y luego también tenemos las pruebas. ¿Pruebas de qué? De las apariciones del mismo Jesucristo. Apariciones. Se apareció a muchas personas, no solamente a sus discípulos. Vamos a ver. El primer hecho de la historia del cristianismo constituye el número de personas que dicen haber visto a Jesucristo posteriormente a su muerte y sepultura. Muchas personas posteriores
a todo ello y a la resurrección también. Si ellos hubieran muerto sin que nadie les creyera, nunca hubieran escrito el Evangelio. ¿Quiénes ellos? Los discípulos. Tenemos el Evangelio de Juan, tenemos el Evangelio de Mateo, que estuvieron 3 años, más de 3 años con Jesús todos los días. Tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos el Evangelio de Marcos, que lo seguían. Si estos hombres no hubieran visto que la historia que cuenta el cristianismo no fuera verdad, nunca hubieran escrito estos evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias. No existirían. Además, porque ellos veían que la gente era transformada con la predicación del evangelio. Por eso escribieron ellos los evangelios. Veamos, ninguno de los opositores dijo nada. Se quedaron callados, no sabían ya qué hacer. C.S. Lewis dice, ninguno de sus opositores dijo nada. Se quedaron callados y nunca presentaron evidencias para probar que habían robado el cuerpo. Los estudiosos lo dicen, y cuando leemos lo que ellos dicen, decimos gloria a Dios. Hay tantas evidencias de la resurrección de Jesucristo, pero su resurrección es victoria sobre la muerte. Jesús venció a la muerte, pero entonces, ¿por qué muere tanta gente ahora? Porque vamos a entender a lo que se refiere. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 3, vamos a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Saulo, el que perseguía a los cristianos para mandarlos presos, los sacaban de arrastras a los cristianos, hombres, mujeres, niños, y los llevaba para que los torturaran y los mataran. Él había visto a Jesús antes, era fariseo, y cuando se le apareció, cambió, un cambio radical, y vino a ser el apóstol Pablo. Impresionante. Así, cambios de esa naturaleza han ocurrido en más de 2000 años a lo largo y ancho de este mundo y de la historia en ese tiempo. Gente que ha cambiado radicalmente. El testimonio de Pablo es asombroso, pero el testimonio de la resurrección de Jesús ha sido dado por muchos cristianos, muchas personas. El mismo Tomás, que era parte de los 12, no les creía, porque la primera vez que se apareció a los discípulos y él no estaba. Entonces 10 de los discípulos lo vieron y creyeron aún más lo que las mujeres habían visto y lo que ellos habían comprobado en la tumba. Y cuando le contaron a Tomás, le dijo, yo no voy a creer hasta que lo vea. Otra vez que apareció el Señor Jesús, le dijo, mostrando sus manos, su herida en su pecho,
y diciéndole, ven, pon tu mano en mis heridas, porque dijo, si yo no pongo mi mano, no meto mi mano en sus heridas, no voy a creer. Cayó de rodillas Tomás y dijo, Dios mío, lo reconoció como Dios. Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios. Quien quiera que diga que Jesús no resucitó, que Jesús no es Dios, aunque crea ser cristiano, no lo es. No es cristiano. Continuemos en 1 Corintios, vamos al versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? En primer lugar, que Jesucristo es las primicias. ¿Qué significa? El primero. Recuerden que Jesús, siendo Dios, nació de una virgen con un cuerpo humano, un cuerpo como el tuyo, un cuerpo humano que tenía hambre, que tenía sed, que se cansaba, etcétera. Ese cuerpo fue muerto, pero resucitó, glorificado, fue glorificado ese cuerpo. Jesús tiene su cuerpo glorificado hasta hoy, porque es Dios verdadero, pero también es ser humano verdadero, Dios y hombre verdadero. Ese es Jesucristo. Y acá dice que Él es el primero en resucitar, pero luego los que somos de Cristo resucitaremos. Lo hemos visto, pero para los que están viendo por primera vez, sí, los cristianos resucitaremos y las promesas están en la Biblia. ¿Por qué resucitaremos? Porque Jesús resucitó. No solamente murió por nosotros, sino que resucitó para que nosotros fuéramos resucitados y podamos tener vida eterna junto a Dios en el cielo. Pero cada uno en su debido orden. Versículo 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En Adán todos morimos por el pecado, pero en Cristo, los que creemos en Él, resucitaremos porque Él resucitó. Y continúa diciendo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando se haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿De qué está hablando? Está hablando del reinado de Jesucristo. Jesús va a volver, va a venir de nuevo, pero no como el hijo del carpintero naciendo en un pesebre. No, lo veremos en las nubes. Él volverá y los que murieron en Cristo resucitarán y los que están en la tierra, los cristianos que están en la tierra, los sepulcros se abrirán y resucitarán y subirán junto con los que están vivos y sus cuerpos serán transformados y glorificados también. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la muerte, podremos ser resucitados. Miren lo que dice en 1 Corintios 15:55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció a la muerte. Sí, morimos en este mundo y en este estado de cosas, pero cuando Jesucristo vuelva para reinar con nosotros, allí seremos resucitados para reinar con Él. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es pecado y poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Todo lo que hacemos en la iglesia, todos los esfuerzos, a pesar de todas las cosas que se nos oponen, a pesar de ello, no cesamos de trabajar. Continuamos evangelizando y la gente que se está convirtiendo en este tiempo se cuenta por muchedumbres. Muchedumbre de gente se está convirtiendo a Cristo. Nunca jamás se oró tanto sobre la faz de la tierra como las iglesias cristianas estamos orando en estos tiempos. Jamás hubo tanta gratitud a Dios como ahora hay de tantos milagros que Dios está haciendo entre nosotros. Es un tiempo muy especial el que vivimos. Iglesia, no te rindas. Levántate y resplandece. Resplandece porque la victoria ya está adelante esperándonos. No nos rindamos, no nos desanimemos, no nos deprimamos. No puedo dormir en la noche, leo mi Biblia y oro. Es que me da miedo, lo echo fuera en el poder de Jesucristo. Pero es que no tengo tiempo, no importa. Hago tiempo para orar, para buscar a mi Señor, para leer la Biblia, para predicar el Evangelio. Aquí nadie se rinde. No nos rendimos porque la iglesia es victoriosa, puesto que tiene a su fundador, Jesucristo, el Señor, el único Hijo de Dios que vino a rescatarnos, que está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él intercede por su iglesia, jamás la ha abandonado ni la abandonará. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso es que podemos tener paz y gozarnos aún en medio de estas circunstancias tan difíciles. Gracias al Señor. Pero tal vez tú digas, es que no entiendo algunas cosas. Todo lo que no entiendes, el Espíritu Santo nos ha sido enviado para abrir nuestros ojos espirituales y poder entender. Estamos hablando del Dios creador que habla la Biblia, el Dios creador de todas las cosas y que creó al ser humano de una forma realmente maravillosa, para que tuviera una relación con Dios. Adán y Eva hablaban con Dios, pero cuando pecaron quedaron separados de Dios y nosotros nacimos separados de Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros pecamos, pero Jesús se dejó matar en esa cruz, se dejó matar, Él fue voluntariamente, porque con el poder que Él tenía podía haberse librado muy rápidamente, pero no se libró y tenía en su mente tu nombre y tu nombre y tu nombre y el nombre de cada uno y de cada uno de nosotros, porque es Dios, Él lo conoce todo, pasado, futuro, todo, y murió por nosotros allí, recibió tu castigo y mi castigo,
la muerte y mi muerte que merecía, muerte en maldición. ¿Qué significa? Muerte para la eternidad, para la eternidad. Por eso es que estamos predicando el Evangelio. No nos cansamos de ello porque trae buenas noticias. Si hoy tú dices, yo quiero tener esa relación con Dios, es lo que yo necesito, porque estoy deprimido, estoy desesperado, no sé qué hacer, estoy lleno de miedo. Entonces, necesitas a Jesucristo. Y si hoy tú crees que Él es el único Hijo de Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó y que te ama, ora conmigo, por favor. Dios mío, hoy yo me acerco a ti, completamente arrepentido de mis pecados. Reconozco, mi Señor, que te he ofendido muchas veces y que, Señor, he vivido avergonzado y con mucha culpabilidad todos estos años y no he sabido qué hacer con ello. Hoy me acerco a ti para pedirte perdón. Perdóname, mi Señor, te ofendí y hoy me arrepiento. Estoy arrepentido y humillado delante de ti, Señor Jesús, creyendo que tú eres Dios. Y por la fe en ti, recibo el perdón que yo no merezco. Y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único Señor, como mi único Salvador. Te entrego mi vida así como está, Dios mío, para que tú la arregles, para que tú hagas en mí. Y yo, Señor Jesús, quiero seguirte, quiero ser uno de tus discípulos, quiero estar cerca a ti y que tu mano me guíe en toda decisión que yo tome. Hoy, Señor Jesús, te doy gracias porque es el día de mi nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor Jesús. En tu nombre oro. Y quiero orar por ustedes. Dios mío, te pido, bendice a estas personas. Bendícelos, mi Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre ellos para que toda cosa que ellos no entienden, que no comprendan, tu Santo Espíritu les dé las respuestas en tu palabra. Dios mío, nosotros los bendecimos y nos alegramos porque hay fiesta en el cielo por cada uno de ellos. Gracias, Dios mío. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El nombre de Jesucristo es poderoso y por eso lo mencionamos cada vez que terminamos de orar. Es en su nombre que Dios nos escucha y nos da tantos milagros. Hoy día ha ocurrido un milagro en la vida de ustedes. Han vuelto a nacer de acuerdo a las palabras del Señor Jesús y ustedes verán milagros. Pero necesitan conocer la Biblia. Y es por eso que tenemos en pantalla los cursos bíblicos que estamos dando. Para ustedes, que es la primera vez que hacen esta oración y que se han convertido a Cristo, ustedes necesitan estudiar el curso de verdades básicas. Contáctenos, no importa de qué lugar del mundo, contáctenos, ahí tienen los teléfonos, la página web, toda la información para que ustedes se contacten con nosotros y podamos ayudarlos en su crecimiento espiritual. Y tenemos también en pantalla, tenemos los anuncios de las actividades que vamos a tener esta semana en la Misión Bíblica Carismática.
Es una bendición poder continuar reuniéndonos cada semana, reuniéndonos, aunque estamos ausentes en cuerpo, pero unidos en el Espíritu, como un solo cuerpo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por las maravillas que tú haces, por darnos la oportunidad de alcanzar salvación, que si nos morimos, sabemos que nos vamos contigo. Y las personas que nacieron nuevamente en este día, mi Señor, con la oración que hicimos, si ellos murieron, irían contigo directamente, porque tú le dijiste a aquel hombre, ladrón, crucificado a tu lado y que te reconoció como rey y como Dios, tú le dijiste, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Dios mío, por tus palabras, y oramos por todos los enfermos, aquellos enfermos que te han recibido como su Señor y Salvador. Tengan paz, porque si es que ellos mueren y han hecho esta oración de todo corazón, ellos irán a tu presencia. Gracias, mi Señor. Oramos por sanidad, por cada enfermo. Oramos por cada persona que está en la cárcel o que están en sus casas y que te han recibido hoy. Nosotros los bendecimos y te pedimos por aquellos que no tienen fe. Dales fe, mi Señor. Dales fe. Si tú no crees, entonces ora, Dios mío, dame fe porque no puedo creer lo que dicen. Y el Señor hará en tu vida un milagro. Bien, me despido con un fuerte abrazo virtual y con un beso. Dios los bendiga a todos.